Hola a todos los que nos siguen. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, es el tema acerca de la vida espiritual. Haremos algunas preguntas con respecto a qué es la vida espiritual, cómo estamos constituidos nosotros como seres humanos, y responderemos a esas preguntas. ¿De quién es la responsabilidad de que nuestra vida espiritual sea fomentada? Si la responsabilidad es de Dios o es nuestra responsabilidad, o es parte de las dos, por así decirlo, una responsabilidad compartida. Lo primero que tenemos que decir es que como seres humanos somos seres materiales, que es la parte física, pero también somos seres inmateriales, que es la parte que la Biblia lo llama la parte espiritual. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, para referirse a la parte material. Dice: y sopló sobre él aliento de vida, que es la parte espiritual que provino del Creador. Y el resultado de este soplo de vida o aliento de vida, al entrar dentro del cuerpo que se había formado del polvo de la tierra, la parte material, el resultado fue que el hombre fue un ser viviente. Así lo dice la Escritura, es decir, la fusión entre la parte espiritual, la parte inmaterial y la parte material dio como resultado lo que nosotros somos. Esto sí, a veces conforme al contexto en el que vivimos, la cultura, que todo está enfocado a lo material, que la parte material es importante, tampoco estamos aquí para condenarlo, para señalarlo, juzgarlo, no, porque la parte material también es importante, es parte del diseño de Dios. Al final no solamente somos espíritu, también somos cuerpo, ¿ok? No solamente somos lo inmaterial, sino también somos lo material. ¿Por qué? Porque así lo quiso aquel que nos diseñó, en este caso nuestro Creador. Entonces no estamos aquí para escandalizarnos de la parte material, porque esa parte es importante la comida, es importante el vestido, es importante el techo, es importante los bienes materiales. Todo eso es importante, pero deben de tener su justo lugar. Y debemos entender que no solamente somos la parte material, sino que también somos la parte espiritual. Sin embargo, vivimos en una cultura, en un entorno, un contexto en donde nos orilla a pensar solamente en lo material, como si eso fuera lo único importante o lo único que existe. Ahora, cuando vamos al testimonio de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que fuimos creados no solamente seres materiales, sino también seres inmateriales. La Biblia no utiliza este término inmaterial, yo lo voy a aclarar. La Biblia habla acerca de el espíritu. Así que fuimos creados físicamente, fuimos creados biológicamente, pero también fuimos creados espiritualmente. Somos el resultado de la unidad de estas dos realidades. Así que, al igual que nos preocupamos por la parte material, también debemos preocuparnos por la parte espiritual en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nosotros somos responsables, en colaboración con el Padre, de esa vida espiritual, del desarrollo y el fomento de esa vida espiritual. Ahora, la Biblia también habla de otras figuras para enseñarnos cómo se desarrolla la vida espiritual en el ser humano. Nacemos y somos un bebé primero, que necesita cuidados, que necesita atenciones, necesita un desarrollo, aprendizaje, y en el transcurso de nuestra vida vamos desarrollándonos con el objetivo de apuntar hacia la madurez. Ahora, de la misma forma en la cual nos desarrollamos en la parte material, también debemos desarrollarnos en la parte espiritual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, y yo le animo a que usted permita que Cristo entre en su corazón, Él dice que Él llama a la puerta, que si alguno oye su voz y abre, Él va a entrar en Él y va a cenar con Él y Él con Cristo también. Así que Él está esperando que usted le abra la puerta de su corazón. Permita que Cristo entre a su vida. Una vez que Él haya entrado a su vida,
entonces usted recibirá vida eterna. La Biblia habla de vida eterna y a veces quizás cuando escuchamos este término vida eterna pensamos en la vida después de la muerte, pero no. Juan dice en su evangelio, en el capítulo 10, él dice acerca de Jesús que Jesús es el buen pastor y él le da vida eterna a los suyos, y esa vida eterna no es una vida sin interrupciones, ¿no? O la vida después de la muerte, sino esa vida eterna es de lo que veníamos hablando, es la parte espiritual en nosotros, es el despertar en la vida espiritual de nosotros. Desde que fuimos creados, como ya lo dijimos, la parte material y la parte espiritual. La Biblia nos enseña en Génesis, nos habla acerca de la caída. El hombre quedó dormido en la parte espiritual. Voy a utilizar este término, aunque quizás no es el mejor, tendríamos que explicar y para esto necesitaríamos otro video para poderlo explicar, pero la Biblia enseña que en esa parte quedamos dormidos o muertos en el sentido espiritual. Entonces solamente la parte material quedó en su continuidad tal y como fue diseñada. Sin embargo, la parte espiritual quedó dormida. Ahora, cuando Cristo entra en la vida de una persona, le da vida eterna. Esto significa que despierta su ser espiritual. Y cuando despierta su ser espiritual, entonces vuelve una vez más el diseño, lo que veíamos en Génesis capítulo 2, versículo 7, con respecto a ser formados del polvo de la tierra, soplar el aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. Entonces Cristo viene a soplar una vez más ese aliento de vida. De hecho, también Juan al final de su evangelio da ese testimonio, dice: dicho esto, Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu. Es decir, Jesús vino a despertar una vez más esa vida espiritual en ellos que se había perdido en la caída allá en el Edén. Cristo viene a nuestras vidas, eso espiritual se despierta y entonces comenzamos el camino del desarrollo de la vida espiritual. ¿Cuál es el camino de ese desarrollo? Bueno, al igual que en lo biológico, como lo decíamos, nacemos, Jesús lo llamó en Juan capítulo 3, el nacer de nuevo, dicen algunas versiones, la versión original dice nacer de arriba, y cuando nacemos pues venimos a la vida espiritual y necesitamos crecer, desarrollarnos para llegar a la madurez también en esa vida espiritual. Ahora, ese proceso de desarrollo con miras a la madurez espiritual es de lo que veníamos hablando acerca de preocuparnos por nuestra vida espiritual, por el fomento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ahora, una de las preguntas que hacíamos al principio: ¿quién es el responsable de ese desarrollo, de ese fomento? Bueno, podemos decirlo ahora que en parte es el hombre, porque debe tener una voluntad activa, y en parte es Dios el que va a desarrollar la vida espiritual del hombre. Así que es, por así decirlo, una responsabilidad compartida. Ambos somos, los seres humanos, somos colaboradores con Dios. De tal forma que si nosotros deseamos crecer en nuestra vida espiritual y conocer los misterios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que tener la voluntad suficiente para desarrollarnos, y la otra parte la hará Dios. Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que Él está deseoso de darle vida. Él dice, como leíamos y dice en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo toco, llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, es decir, Jesús está a la puerta tocando. Él está esperando solamente que la voluntad del hombre se alinee con su voluntad para que entonces la vida espiritual se comience a desarrollar. Esto de lo que venimos hablando acerca de la vida espiritual, cómo fuimos diseñados, cómo caímos, porque la Biblia nos narra que caímos y que perdimos esa parte espiritual en nosotros, o por lo menos quedó ahí adormecida. Ahora es importante que retomemos el diseño original, y Cristo para eso vino. Y cuando comenzamos a despertar al mundo espiritual, empezamos a desarrollarnos en las áreas que el Señor quiere en nuestra vida. Así que el desarrollo de la vida espiritual nos corresponde a nosotros. Si mi vida espiritual está en un estado deplorable, en un estado débil, vamos a utilizar ese término,
La realidad es que yo he sido el responsable de eso, por cuanto no me he ocupado en el desarrollo de mi vida espiritual. ¿Y cuán importante es ese desarrollo? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en donde los hombres, los siervos de Dios, comenzaron a ocuparse en su vida espiritual, a desarrollarla, a fomentarla y con esto a profundizar en su comunión y en su intimidad con el Padre. Así que si alguno también, porque se dan otros ejemplos en la Biblia que descuidaron su vida espiritual, por ejemplo, el caso de Sansón, que descuidó su vida espiritual y su fin fue un fin trágico, o en el caso de David, que descuidó su vida espiritual y entonces cayó en adulterio. En el caso de los hijos de Elí, que descuidaron su vida espiritual y estaban haciendo que el pueblo se desenfrenara. Y la Biblia nos muestra tanto ejemplos que nos enseñan cómo debemos desarrollar nuestra vida espiritual y los objetivos y los logros que se consiguen con esto, como ejemplos negativos que nos dicen y nos alertan de que no deberíamos descuidar nuestra vida espiritual. Si hay alguien que se encuentra en una condición espiritualmente débil, si hay alguien que se ha enfriado, utilizamos ese término para referirnos. Estar frío significa que estás indiferente ante las cosas de Dios, ante las cosas espirituales. O estar caliente, que significa estar en el fuego de Dios, significa estar apasionado por las cosas de Dios, activo en la voluntad de Dios. Entonces, si tú has entrado en una etapa de tibieza y hasta llegar a la frialdad espiritual, este es un video que puede ayudarte a hacer conciencia acerca de que es tu responsabilidad. A veces culpamos a los demás, culpamos las circunstancias, culpamos el entorno, culpamos a las personas, incluso llegamos a culpar a Dios mismo acerca de nuestra condición. Pero si somos sinceros, deberíamos reconocer que los responsables del desarrollo de nuestra vida espiritual somos nosotros. Si yo he llegado a este punto por haberlo descuidado, significa que también yo puedo salir de aquí. Si yo me metí aquí, significa que yo puedo salir también de aquí. Por lo cual, si yo ahora comienzo a ocuparme de las cosas de Dios y ahora comienzo a buscar la voluntad de Dios, a leer su palabra, a orar, y comienzo a buscar la voluntad de Dios en mi vida, entonces mi vida espiritual comenzará una vez más a despertar, comenzaré una vez más a desarrollarme y entonces podré decir que está en mi voluntad el que yo esté en el fuego del Señor o el que yo me haya enfriado. Así que yo le invito en este tiempo a que usted haga un análisis acerca de su condición espiritual, a que reconozca que no solamente es material, sino que también es espiritual, y que así como se ha preocupado hasta ahora por lo material, que también comience a preocuparse por lo espiritual en su vida. Y le invito a que en esa reflexión llegue a la sinceridad con usted mismo, con miras a que se levante de esa condición y que comience a desarrollar la parte espiritual para que usted comience a entender las cosas de Dios y comience a enfrentar las situaciones que están viniendo a sus vidas. Cuando estamos en el espíritu, cuando estamos fuertes espiritualmente, podemos enfrentar cualquier situación. Llámense enfermedades, llámense problemas, llámense escasez, llámense cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de situación emocional. Todo problema, no hay nada que no se pueda superar cuando nos encontramos fuertes espiritualmente hablando. La Biblia habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, de la lista de los grandes hombres de la fe, en donde dice la Escritura que por su fe, es decir, por estar alineados y estar vivos espiritualmente, lograron grandes hazañas. Usted lo puede leer ahí y puede usted tomar ánimo, cobrar ánimo de que es posible levantarse de esta condición. Así que gracias por haber seguido este video hasta el final. Esperamos que sea de bendición. Compártalo para que llegue a otros, compártalo con su familia, con sus amigos, y de esta manera ayuda a que la palabra de Dios continúe siendo transmitida y transferida a otras personas. Dios me los bendiga.